están, amigos? Qué gusto saludarles, qué bueno es que podamos nuevamente estar aquí en su programa, en su canal OLAM 7, y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, el don de la vida, de poder entrar hasta la comodidad de su hogar, hasta su centro de trabajo o en cualquier lugar donde usted se encuentre a lo largo y ancho de la tierra, donde usted pueda bajar esta señal de nuestra programación las 24 horas del día. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula, en el corazón de Centroamérica, en nuestro continente. Qué bueno es que podamos compartir nuevamente un mensaje de la palabra de Dios. Recuerden que estamos con la página web y también con nuestro canal de YouTube, para que usted nos busque ahí y pueda escuchar, ver la programación que está las 24 horas del día predicando el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un tiempo especial que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Tenemos que concentrarnos y les invito para que nos acompañen en esta hora. Pero antes, les dejamos con una melodía que nos eleva al trono de la gracia. Viene otra vez nuestro Salvador. No sé si usted lo cree, pero yo lo anhelo en mi corazón y lo creo de que muy pronto viene nuevamente nuestro Salvador. O si ya fuera hoy. Viene otra vez nuestro Salvador, o si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, o si ya fuera hoy. Su fiel iglesia tapiada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronar del Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, o si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, o si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, con nuestras glorias llegarán, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronar del Rey. Gloria,
hermosa esperanza. Alabado sea Dios, Cristo viene otra vez. Gloria, gloria. Eso es lo que ensalzan los ángeles en el cielo. Gloria, gloria. Dan alabanzas al Cordero, el que fue inmolado y que muy pronto regresará a la tierra por su iglesia. Y esperamos que todos los que están escuchando este programa, juntamente con nosotros, podamos ser parte de ese grupo, que entremos por las puertas de Perla, la gran ciudad, a la nueva Jerusalén. Oremos para que Dios bendiga nuestro estudio en esta oportunidad. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, te damos gracias por esta oportunidad muy apreciada que nos das de disfrutar del don de la vida y de poder libremente predicar tu evangelio. Bendice, Señor, de manera abundante a las personas que están viendo esa programación. Sé que tienen diferentes dificultades de salud, financieras, espirituales, personales. Tú las conoces. Te ruego encarecidamente que extiendas tu brazo misericordioso y que apoyes a esa persona, que la auxilies, que la confortes, que la ayudes a tener fe, a que tengan fe en tu nombre, en tu poder. Suple cada necesidad, Señor. Ayúdanos a estar preparados hasta cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y por escuchar esta petición. Sabemos, Señor, que lo haces, no porque tengamos mérito, sino por de aquel que vino a morir por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a seguir con nuestro estudio. Vamos a estudiar siempre el mensaje del tercer ángel en una segunda parte, porque es muy extenso esto, pero hayamos estado estudiando con anterioridad lo que tenía que ver con la introducción de lo que pasó en 1844. ¿Qué pasó esa vez? ¿Cómo fue todo lo que se suscitó por parte de toda esa gran hermandad, ese gran número de hermanos que se levantaron a tener un mensaje que pudiera ayudar a muchas personas a estar listos, porque ellos creían de que Cristo venía el 22 de octubre de 1844 y algunos erróneamente dicen que esa fue una falsa profecía de la Iglesia Adventista. Totalmente equivocados. La historia no dice eso. La Iglesia Adventista se fundó después, organizacionalmente se fundó después de esa fecha. En realidad, lo que pasó antes de esa fecha, el 22 de octubre de 1844, fue el levantamiento de un grupo multi o interdenominacional. Fue de diferentes grupos, de diferentes iglesias que se levantaron. Ciertos hermanos se unieron en un solo movimiento para predicar el evangelio que Cristo venía por segunda vez, que lo habían encontrado en las Sagradas Escrituras de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14. Eso fue lo que pasó. Eran laicos, eran pastores de las iglesias como presbiteriana, metodista, bautista, etcétera, etcétera. De todas se levantaron para predicar el evangelio. Aceptaron gustosamente, ansiosamente, alegremente la teoría, el evangelio, el nuevo mensaje que estaba predicando Guillermo Miller. ¿Era Guillermo Miller adventista del séptimo día? No. Ese fue un movimiento adventista. Nada más. Repito, la Iglesia Adventista organizacionalmente se fundó en 1863. ¿Qué pasó por
por esa fecha. Comenzaron exactamente, y voy a hacer un poquito de historia antes de hablar un poquito más de esa experiencia de Guillermo Miller y toda la gente que estuvo predicando ese evangelio. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 6, en lo que describe el apóstol Juan ahí de la apertura del sexto sello, empieza diciendo que hubo un gran terremoto, el famoso terremoto de Lisboa, que se sintió prácticamente en toda la tierra. Miles y miles de personas tristemente murieron en esa fecha. Se abrió el sexto sello, dice que hubo un gran terremoto, pero luego de ese terremoto que está denominado en la historia como el terremoto de Lisboa, porque fue donde se sintió mayormente, donde más hizo desastres, donde la ciudad capital de Portugal, luego de ser devastada por una ola gigantesca, tomó fuego algunos caseríos, edificios de la capital lusitana. Vemos cómo este evento prácticamente marcó la historia, porque algunos periodistas de aquella época describieron eso como la voz de Dios. Sintieron que la tierra misma estaba hablando, se estremeció de una manera espantosa. Luego de ese evento, la misma Biblia lo declara ahí siempre en el capítulo 6 de Apocalipsis, como describe también la oscuridad del sol. Hubo tinieblas. También describe que la luna que se convirtió en sangre. Y también, como último evento que marca un acontecimiento importante, que cuando hay un movimiento fuerte, hay un movimiento muy marcado, un avance de Jesús en el lugar, en su lugar allá en el santuario celestial, siempre Dios avisa. Y se terminó el 13 de noviembre de 1833 con la famosa lluvia de estrellas. Cerca de 300,000 meteoritos surcaron los cielos y se vio una enorme constelación de astros que cruzaban los cielos y se le denominó la lluvia de estrellas. Eso fue en 1833. En 1834 el mensaje es develado a Guillermo Miller. Empiezan a sacar el cómputo y luego llegan a la conclusión, estudiando la profecía de Daniel 8:14, que describe, y lo vamos a leer, Daniel 8:14. ¿Qué dice esta profecía? La profecía más extensa que registra la Biblia de tiempo específico. Daniel 8:14, ¿qué dice? Lo descrito por el profeta Daniel bajo inspiración del Espíritu Santo. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando Guillermo Miller leyó esto, cuando Guillermo Miller empezó a estudiar esto, llegó a la conclusión de que al final de esta doctrina de Daniel 8:14, esta profecía de hasta 2300 tardes y mañanas, recuerden que él empezó a sacar el cómputo, la Biblia habla de un día por año, proféticamente hablando, entonces dijo son 2300 años. Y empezó a estudiar, a escudriñar, habían 3 diferentes decretos, porque la Biblia describe que iba a comenzar bajo el decreto del rey, desde que se decretara el decreto, valga el juego de palabras, desde que empezara el decreto, pero habían 3 decretos. Así que hasta que logró ver, no vamos a ahondar en detalles en eso, pero hasta que Guillermo Miller logró tener la visibilidad
de saber bajo qué decreto comenzaba la doctrina o la profecía de los 2300 días. Comenzó a sacar el cómputo y se proyectó la misma hasta el 22 de octubre de 1844, luego de algún par de fechas anteriores que él había dado, pero que luego fue corregido, hasta que llegó a la fecha exacta. Y como dice el versículo, que hasta que se cumplan las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Qué es lo que entendió Guillermo Miller? Entendió que el santuario era la tierra. Entendió que lo que se iba a purificar iba a ser la tierra bajo el fuego. ¿Y por qué decimos eso? ¿O por qué Guillermo Miller pudo pensar eso? Bueno, hay varias razones. Vamos a ver una. Vayamos al último libro del Antiguo Testamento. Esta es una de las cosas que fundamenta a cualquier persona, que la tierra va a ser purificada, y es cierto. Pero no era la fecha. Vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 4, el último libro de la Biblia. Malaquías 4 del versículo 1 en adelante. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará, ¿qué cosa? Ni raíz, ni rama. Dice en la parte de medio del versículo, y todos los que hacen maldad serán estopa. Y comenzando dice que viene el día ardiente como un horno, el fuego purifica. Y dijo Guillermo Miller, esta es la tierra que va a arder, este es el fin del mundo, este es Jesús que viene de nuevo a la tierra por segunda vez. Tenemos que prepararnos. Y así hay otras profecías en el Antiguo Testamento, Jeremías, Jesús, Isaías, donde describen el estado de la tierra totalmente desolado, arrasado por los juicios de Dios, entre otros profetas. También tenemos la descripción de lo que dice los evangelios sinópticos en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 de Marcos y en el capítulo 21 de Lucas, donde describe las señales del tiempo del fin, todas las señales que iban a pasar. Y cuando se dieron cuenta de esto, el corazón de Guillermo Miller y de todos los que abrazaron el mensaje adventista de aquel entonces ardió grandemente, fervientemente. Se mostraban complacidos, fervorosos de haber podido encontrar la fecha en que Cristo venía. Y que, por lo tanto, era imperativo que pudieran ellos predicar esta noticia, este mensaje. Y fue llevado por diferentes lugares, diferentes iglesias. Muchos lo recibían y salían de esas iglesias. Otros eran expulsados. Otros cerraban sus oídos, sus ojos, su mente por completo a ese mensaje y no lo aceptaron. Se hacían reuniones en árboles, bajo la sombra de árboles frondosos, se hacían carpas. Se levantaban lugares de una manera temporal solo para poder recibir la cantidad de gente de muchos lugares. Y no solamente fue en Estados Unidos, fue en varios lugares del mundo. Recibieron ese mensaje y estuvieron predicándolo. Por 10 años lo predicaron. Y muchos salieron. Esta gente creía fielmente que necesitaban estar a cuentas con Dios porque dentro de 10 años Cristo vendría de nuevo a la tierra. Y en realidad ellos no se equivocaron en cuanto a la fecha. Sacaron bien el cómputo. El problema era el evento.
Ahí era la diferencia. Pero con toda certeza, Dios dirigía al movimiento adventista. Era una profecía que ya había sido revelada en el libro de Apocalipsis. Leímos este versículo en el tema anterior, pero lo vamos a leer de nuevo porque es necesario hacerlo para poder enfocarnos bien en lo que estamos estudiando. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10. El último libro de la Biblia, capítulo 10, versículo 10. Dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era, ¿qué cosa? Dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, dice Juan, está hablando el apóstol Juan, pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó con el vientre? Se lo amargó. Óigame, qué cosa más extraña. Él lo comió, ese librito, y en su boca le resultó como la miel, dulce. Pero cuando llegó al vientre, le amargó. Toda esa noticia, todo ese mensaje de que Cristo venía para los mileritas, para los adventistas, era dulce, era sabroso, era alegre. Es una gran noticia. Al final de ese tiempo, de los 10 años de predicación, y llegaron al 22 de octubre, la noticia, ese mensaje en su vientre, al final les amargó. Fue una gran decepción. El 21 de octubre, en la noche, muchos se habían deshecho de muchas de sus cosas, de sus propiedades. Estaban listos ese día en la noche, hicieron cultos especiales, lugares de reunión especiales. Gran cantidad de gente se aglomeró para poder ver la venida de Jesús por segunda vez a la tierra. Tenían servicios especiales desde el domingo, o mejor dicho, desde el 21 de octubre en la noche, esperando que a la medianoche, según su creencia, que es así, a esa hora comenzaban los días, iba a aparecer Jesús. Dijeron: no, es probable que tal vez al rayar el alba aparezca Jesús. Y esperaban. Llegó el amanecer, comenzó lo claro de la mañana y Jesús no regresó. Tal vez dijeron en la hora del máximo esplendor del sol, de su calor, de su luz, tampoco apareció Jesús. Y pensaron: muy probablemente cuando se cierre el día, cuando vaya bajando el sol, va a emerger la luz del cielo y va a alumbrarnos con su esplendor. Jesús no llegó. Y luego una noche dijeron: bueno, en el epílogo del día, ya para comenzar el siguiente día, el 23 de octubre, en la noche Cristo va a venir y va a dar una salida, una lumbrera a la oscuridad de la noche. Y al final Jesús tampoco llegó en esa fecha. El final de ese día fue amargo en el vientre de los adventistas de esa época. Y muchos mileritas, muchos regresaron a sus iglesias. Otros tuvieron una vida cómoda, en zona de confort, sin dar la milla extra, ser un miembro más. Eso fue lo que hicieron. Otros le dieron la espalda al evangelio, decepcionados, y se fueron al mundo. Pero unos pocos se aferraron a la promesa de Dios y dijeron: no es posible que Dios mienta. Eso no lo podemos nosotros creer. La palabra dice que Dios lo expresa claramente, que Él no es hombre para mentir.
y se enfrascaron en un estudio meticuloso de nuevo a las Escrituras. Fueron allá a escudriñar, a sacar cómputo de nuevo, a estudiar todo lo que tenía que ver con la profecía de los 2300 días. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué Cristo no había venido? ¿Dónde estuvo el error? No lo detectaban, pero dijeron, principalmente Guillermo Miller, yo en realidad yo sé en quién he creído. Y nunca Guillermo Miller claudicó de su fe. Nunca apostató, nunca se salió del movimiento, nunca dijo, no quiero saber nada del Evangelio, nunca. Se mantuvo firme a pesar del sinsabor que llevó Guillermo Miller al ver que el Señor no regresó en la fecha que él había predicho. Se mantuvo siempre con la fe firme y, como dice la Escritura, con sus ojos como viendo al invisible. Se mantuvo firme. Qué hermoso, qué gran experiencia este hombre de Dios. Cómo Dios lo condujo, lo estuvo guiando a cada momento de su ministerio. Y luego de esa fecha, Guillermo Miller no claudicó de en quién había creído. Se mantuvo como un roble y al final se fue al descanso con la fe de que Cristo lo iba a levantar del sueño de los muertos para verlo venir en las nubes de los cielos. ¿Cómo esperaban ellos que viniera Jesús? ¿De qué forma esperaban ellos que viniera? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Será que ellos lo esperaban de una forma secreta o lo esperaban de una forma visible? Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí, dice, que viene ¿en qué forma? Con las nubes. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuántos ojos le verán? ¿Algunos o todos? Todos. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Todo ojo le verá. De esa forma Guillermo Miller y los adventistas estaban esperando a Cristo. No lo estaban esperando de una forma secreta. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá, primeros escritos. Dice la mensajera del Señor en la página 256 y 257 lo siguiente. Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes y que aparentaban humildad. La agrupación que había estado unida y llena de amor en 1844 estaba perdiendo su afecto, oponiéndose sus miembros unos a otros.
y cayendo en una condición de frialdad y apostasía. Eso fue como resultado de comer el librito, de sentirlo dulce en el paladar, pero amargo en el vientre. Y declara dulce como la miel. Toda persona que le dicen que algo es dulce como la miel, se imagina algo muy sabroso al paladar, muy dulce. Pero que en el vientre, dice, es amargo. Es como que usted pueda ingerir calaica o ajenjo, que son hierbas amargas, son muy buenas, sí, pero son tremendamente amargas. Gran experiencia este hombre, Guillermo Miller. ¿Cómo nosotros podemos extraer lecciones de fe, de perseverancia, de no darle la espalda a Dios, de poder seguir, o como dice Pablo, proseguir? Pablo menciona el hecho de proseguir, y proseguir, hermanos y amigos que ven este programa. Seguir no es lo mismo que proseguir. Seguir es llevar una lucha o una carrera sin mayores obstáculos, solamente es siguiendo, perseverando. Pero cuando Pablo habla y menciona el hecho de proseguir, y eso él lo hace en el contexto de una forma que él tenía para, él quiso dar a entender esta forma de vida, de seguir el cristianismo, como la de un atleta. Así que Pablo dice, prosigo, dice Pablo, a la meta. Proseguir es seguir en busca de la meta a pesar de las dificultades que una persona haya atravesado en el camino, o a pesar de las dificultades que una persona se encuentra en el camino. Puede ser piedras de tropiezo, pueden ser desgarres musculares y la persona siga y sigue con su dolor, pero no se detiene. Dependiendo del lugar donde la persona esté atravesando, el caminar, el andar, maleza, arena movediza, ríos, cañones, cerros, montañas. Proseguir a pesar de las dificultades que se presenten. Para cualquier persona puede ser fácil avanzar, sin que tenga obstáculos. Pero cuando se tienen luchas, pruebas, dificultades, y la persona sigue y sigue y sigue solamente, como Guillermo Miller, al igual que Pablo, cuando la persona, su mente, su fe está anclada en la roca que es Cristo Jesús, nada ni nadie los va a sacar del camino. En el caso de Pablo había tenido enormes dificultades, las tuvo a granel, a cuales peores que otras. Persecuciones, azotes, encarcelamientos, hambre, pestilencias, naufragios. Pero a pesar de eso, él nunca se rindió. Nunca dijo, hasta aquí nomás, yo ya no sigo porque me siento abrumado, me siento cansado, golpeado. En lo absoluto. Siempre Pablo siguió y siguió y prosiguió. Me extiendo, dice Pablo, yo deseo alcanzar ese galardón. Ese gran galardón. Así se extendió Guillermo Miller. Y los pocos milleritas adventistas que estuvieron en ese tiempo
Los poquitos se extendieron, prosiguieron a la meta. Confiaron en Jesús. Su fe se mantuvo incólume, con los cimientos bien establecidos, para que ese edificio de su fe no se tambaleara, no se cayera. Qué tremenda experiencia de estos hermanos. Cuando nosotros vemos la historia de Pablo también, después de que él habla de proseguir, encontramos el registro de él en una carta que le escribe a Timoteo, donde luego le dice: he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla. En ese momento Pablo ya estaba listo, él sabía que estaba siendo condenado, que ya estaba condenado a ser muerto. Sin embargo, él no se rindió, se mantuvo firme. Nunca él claudicó de su fe, de su creencia en quién él había creído y a quién él servía. Una gran experiencia de este hombre. En ese momento él se sentía satisfecho porque había cumplido con el mandato de Dios. Había cumplido con lo que Dios le había encomendado: predicar el Evangelio. Él lo dice en el libro de Romanos: yo todo lo he llenado del Evangelio, hasta Jerusalén, Ilírico, todo lo que yo he podido hacer, lo he hecho por la gracia de Dios. Él no tenía mérito, al igual que nosotros, nadie tiene mérito. Él mismo declara: no hay justo ni aun uno. Pero hoy en día Cristo está ya intercediendo en el santuario celestial. Pasó del lugar santo de ser un intercesor solamente a ser en el Santísimo un intercesor, pero al mismo tiempo un juez. Es un juez. Porque dice la profecía de Daniel 8:14 que el santuario iba a ser purificado. ¿Qué es lo que pasaba en el santuario luego de que pasaba del lugar santo al lugar santísimo el sacerdote? Llegaba ahí a expiar el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día que solamente era una fiesta de un solo día en el año. El sacerdote entraba en ese apartamento del santuario, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, las tablas de los 10 mandamientos. Se colocaba el sacerdote enfrente ahí y hacía la obra de expiación, de purificación del santuario. ¿Por qué purificación? Porque todo el año llegaba el pueblo, llegaban los ciudadanos de Israel a confesar sus pecados, a llevar la criatura, que fuera degollada, que fuera muerta. Colocaba sus manos sobre la criatura condenada, era muerta, pero los pecados seguían en el santuario. Así que había que hacer una obra de expiación, de purificación, para colocar los pecados sobre Azazel, que simboliza a Satanás, para ser enviado al desierto, a un lugar desolado, sin nadie. Recuerden que Azazel es un símbolo del diablo. De la misma forma, Satanás va a ser atado y enviado a un lugar desierto por 1000 años cuando Cristo venga. Solamente va a estar Satanás y sus ángeles. Solamente Satanás y sus malos ángeles, los demonios. Esa tercera parte que creyó en su iniquidad, en su rebelión contra Dios. A veces nos asustamos nosotros. Nos asustamos con asuntos de que
hay demonios y que están acechando y todo. Yo les digo, sí, hay demonios que acechan, pero gloria a Dios que por cada demonio hay 2 ángeles de Dios que están resguardando a sus hijos donde quiera que se encuentren. Así que nosotros tenemos que perseverar, que seguir, porque Satanás está buscando cómo desestabilizarnos. Cuando se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863, en la misma fecha se estableció también la Iglesia de la Watchtower Tract Society, como es conocida, la organización de los hermanos testigos de Jehová. También, muy cerca de esa fecha, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mencionamos en el tema anterior que en 1844 se levantó un hombre llamado Charles Darwin, sacando el libro exactamente en 1844, el libro El origen de las especies, donde se basa la teoría de él en que el hombre proviene de la evolución, que el hombre antes era un mono y que fue evolucionando hasta que es lo que vemos hoy en día, el hombre tal cual como es él. Terrible el diablo cómo está buscando desestabilizar la creencia o la atención de la gente en Génesis, que es donde está el relato de la creación. Pues, por cierto, en el caso de la semana, vemos cómo las otras porciones de tiempo, en el caso del año, que es controlada esa porción de tiempo por lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Luego los meses por las estaciones de la Luna, luego los días por lo que tarda la Tierra en girar en el propio eje, pero la semana no está regulada por ningún movimiento de ningún planeta, de ningún astro, en absoluto. Solamente está regida por un así dice Jehová. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Tremendo. Tremendo. Me imagino yo todo ese movimiento de Guillermo Miller ese día. Luego de que pasara la fecha que ellos habían establecido como la certeza de que Cristo venía, y al fin sus esperanzas se vieron consumadas, agotadas, con el hecho de que Cristo nunca vino. Pero fueron guiados por Dios en predicar, en avivar, en levantar el enfoque espiritual de la gente. De toda esa gente que eran de diferentes denominaciones, que se unieron en un solo movimiento, en un poderoso movimiento que reavivó la fe de muchas personas de aquella época. Luego, después de esa fecha, Cristo fundó su iglesia, la iglesia remanente, como lo describe Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 12, 17, que tienen que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús y que en su medio tienen el espíritu de profecía. O sea, tienen el don de la profecía. Ese pueblo que va a estar de pie, frente, justo delante de Cristo cuando venga. Así como dice el apóstol Pablo que cuando Él venga seremos transformados. Ese pueblo tiene características especiales. Y cuando encontramos estas características, las buscamos y decimos, ¿dónde están? Dios levantó proféticamente este movimiento adventista del séptimo día para predicar un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. El triple mensaje angelical para ser predicado
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como el último mensaje y amonestación que Dios tiene para esta tierra. No hay más. Este es el último. Dios tiene un mensaje especial para este tiempo. Es un mensaje de verdad presente. Y Él desea que todos lo escuchemos, lo comprendamos, lo atesoremos, lo vivamos y lo compartamos con muchas personas que aún no lo conocen. Y que le digamos, ¿qué está haciendo Jesús ahorita en el santuario celestial? En el lugar santísimo. ¿Cuál es la obra que está haciendo? Dale detalles, que muchos no lo saben. Y junto con el establecimiento del triple mensaje angelical, llegan otras verdades que nos ayudan a entender todo este plan de redención. Pablo lo habla, el misterio de la redención. El santuario, los 10 mandamientos, el sábado, la justificación por la fe, el estado de los muertos y la reforma pro salud. Tremendo, la reforma pro salud. Un tema neurálgico. Es un talón de Aquiles, pero que es una verdad presente para este tiempo. Que es necesario predicarlo, animar a la feligresía, a que volvamos al jardín del Edén, porque estamos regresando al cielo. ¿Qué podemos nosotros encontrar en todos estos mensajes? Cómo Dios nos está hablando a través de su palabra. Vemos cómo la iglesia fue, así como las 7 iglesias del Apocalipsis que marcan una época desde la era cristiana en los días de los apóstoles, hasta el tiempo del fin con la iglesia de la Odisea, que es la iglesia adventista del séptimo día, iglesia de la Odisea. Cuando usted revisa Apocalipsis capítulo 3, revisa que ya después de la Odisea no hay otra iglesia. Esta es la única, esta es la última. Y no solamente que sea la última, que tenga las características que llama el apóstol Juan como ser, ya lo mencioné, los mandamientos, la fe de Jesús y el espíritu o el don de la profecía en su iglesia. Si no tiene una de estas 3 cosas, no es el remanente de Dios. Y como dije al principio, solo van a haber 2 grupos. ¿En cuál se va a enfilar usted? ¿En cuál me voy a enfilar yo? ¿Estaremos en el correcto? ¿O estaremos en el equivocado, del lado del enemigo? Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Tenemos que tener sumo cuidado, mucho tacto. No podemos confiar nuestra salvación a ningún sacerdote, obispo, pastor, anciano, dirigente, a nadie. La salvación es personal. Dios no va a excusar a algunas personas que por confiar solamente en lo que le decía su pastor, su sacerdote, se pierdan. Tenemos que escudriñar la Biblia por nuestra propia cuenta. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a atesorarla, a escudriñar esas grandes verdades que están ahí en la palabra de Dios. Para que nos convenzamos y escuchemos lo que Dios nos está hablando, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Queridos amigos y hermanos, el Señor está por regresar. Necesitamos estar a cuenta con Él y ser parte de este grupo que estaremos de pie cuando Él venga por
por segunda vez muy pronto a la tierra. Que Dios les bendiga, es mi deseo en oración. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día